Grabar acá. Listo, entonces buenas tardes a todos. El día de hoy pues, vamos a hablar de puntas de dedo, anatomía y lesiones. La idea de esta charla es hablar un poco de la anatomía, las lesiones de la punta de dedo, sobre la epidemiología, la evaluación en urgencias, la clasificación enfocada principalmente a cómo clasificar las lesiones que son después de una amputación. Vamos a hablar un poco de unas lesiones específicas y un poco sobre la rehabilitación. Entonces, empezando con la anatomía, inicialmente tenemos a la falange, en donde la falange está localizada en la parte más dorsal de la punta del dedo. En el periósteo de la falange va a tener unos septos fibrosos, que los podemos ver aquí. Estos septos fibrosos van a anclarse a la piel y al pulpejo para darle un poco de estabilidad y ayudar tracción durante el agarre. En la superficie palmar de la punta de dedo vamos a tener unos surcos que tienen un patrón único, que es lo que conocemos como la huella digital. Esto va a dar fricción para coger los objetos y además de eso va a ayudar a amplificar la vibración cuando estamos sintiendo. El pulpejo es una estructura, es una parte que está en la parte, es una parte en la punta del dedo que es altamente vascularizada, está compuesto por tejido fibroadiposo y además de esto tiene trabeculaciones fibrosas que vienen desde el periósteo hasta la epidermis, como lo vimos anteriormente, y estos septos lo que van a hacer es separar en compartimentos. Esto va a tener una importancia ahora que hablamos de una de las enfermedades. Siguiendo con la anatomía, entonces tenemos el eponiquio, que es el pliegue ungueal dorsal, va a estar proximal al lecho ungueal y va a dar brillo a la uña. Además de esto, tenemos también la cutícula, que es la que vemos acá. La cutícula es una capa de células muertas que van a cubrir el eponiquio. Después tenemos el lecho ungueal y yendo de proximal a distal, vamos a empezar con la matriz germinal, que es un tejido blando que está profundo en la uña, va a estar proximal a la matriz estéril y además de esto va a ser el responsable del crecimiento de la uña en un 90%. Va a estar ubicado entre el hiponiquio y la zona distal de la luna. La matriz germinal, pues cuando se daña, puede llevar a que haya una deformidad de la uña. Por otro lado, tenemos más distalmente la matriz estéril, que también es un tejido blando, va a estar profundo en la uña y va a brindar adherencia a la uña en el lecho. Todo esto se va a hablar un poco más adelante y va a ser distal a la uña. La matriz estéril, además de esto, va a ayudar a contribuir con el grosor de la uña. Después de esto, seguimos con la lúnula. Lo que vemos aquí es la porción blanca en la parte proximal de la uña. El color va a estar dado por los núcleos celulares que están retenidos durante el proceso de crecimiento y va a demarcar el límite entre la matriz germinal y la matriz estéril. El hiponiquio, después, va a ser el margen distal o esa transición entre el lecho ungueal y el pulpejo. Va a ser Andrés, sí, señor. ¿Qué pasa fisiológicamente en la lúnula? Ya ahorita lo voy a mencionar cuando hable de cómo se forma la uña. Perfecto. Listo. Entonces, el hiponiquio pues el margen distal entre la transición entre el lecho ungueal y el pulpejo y va a ser un tapón de material queratinoso que va a estar debajo del borde distal de la punta del dedo, en esta región de acá. Va a ser también, o se puede definir también como la unión entre la matriz y la piel de la punta del dedo. Entonces, en esta imagen podemos ver una sección longitudinal en donde se está mostrando el tapón queratinoso aquí señalado con la punta de la flecha y ese es un espacio que está sellado debajo de la uña. Entonces, ¿qué es lo que va a funcionar? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a dar dos funciones de protección, ya que es una barrera mecánica y además de eso es una barrera inmunológica porque en esa área es el área de mayor cantidad de linfocitos y polimorfonucleares por unidad de volumen en todo el cuerpo. ¿Cómo se va a traducir eso? En que haya pocas infecciones subungueales. Después de esto tenemos el paroniquio, que son los pliegues laterales de la uña. Es el sitio de unión entre el lecho ungueal y de la piel, en donde la piel y el lecho ungueal van a entrar en contacto entre ellos. Además de, pues una de las funciones que va a dar estabilidad y adherencia a la uña. Ahora, hablando específicamente de la uña, vamos a tener que está compuesta principalmente por onquina, que es un material queratinoso que está producido por la muerte de células germinales. El crecimiento de la uña va a depender, entre otras, de la edad. Va a haber un crecimiento lento hasta los 4 años, después va a ser un poco más rápido entre los 4 y los 30 años, y después va a volver a ser un poco más lento después de los 30 años. En promedio, va a ser un crecimiento de 0,1 milímetros por día. Cuando retomando lo que habíamos hablado anteriormente, como la formación de la uña, entonces la matriz germinal va a ser responsable del 90% de la uña
la uña se va a crear por un mecanismo que se llama paraqueratosis por gradiente, en donde va a haber una duplicación celular, va a haber aplanamiento de esas células, las células se van a desplazar hacia arriba y después hacia distal, y va a haber retención, retención nuclear pues, en esta zona, lo que le va a dar color a la luna. Además de esto, como hay pérdida de núcleos, se va a dar un color transparente y por eso es que vemos la uña transparente y podemos ver el lecho ungueal por debajo de la uña. Esta muerte celular va a causar adherencias entre las mismas células en todos los sentidos y además va a adherirse pues, la uña al lecho ungueal. Esta adherencia va a ser bastante fuerte. Entonces, lo que va a hacer, como se puede ver en esta imagen, estas son las adherencias que se forman. Esa adherencia es bastante fuerte y lo que va a hacer es que va a ser más fácil que se rompa la uña a que se separe del lecho ungueal. Después de esto tenemos la matriz estéril, en donde en esta foto podemos ver una sección transversal nuevamente con una capa de células germinales, en donde en este caso las células germinales o la uña se va a formar por macrocitosis y nucleosis. ¿Qué significa eso? Que las células se van a replicar dentro de esta capa de células germinales, van a crecer, van a ir nuevamente hacia superior y a medida que van yendo hacia superior se van a desintegrar los núcleos. ¿Cuál es la función de la creación de la célula de la uña en este punto? Es que se va a engrosar la uña, perdón, y la uña lo que va a hacer es conservar como su grosor a lo largo de todo el trayecto. Además de esto, pues, esta imagen nos muestra también que el lecho ungueal no es una superficie completamente plana, sino que está llena de como rugosa, y esto lo que va a hacer es aumentar el área superficial para que se crean más células y contribuyan a la uña. ¿Cuáles son las funciones principales? Va a dar una protección dorsal a la falange distal, va a dar contrarresistencia que nos va a ayudar para el agarre. Además de esto, esta misma contrarresistencia va a ayudar a contribuir con la sensibilidad, y es indudable que la uña también juega un papel en la cosmesis o en la presentación personal de las personas. Hablando de la irrigación, entonces tenemos la arteria digital, va a haber una rama dorsal que está próxima a la interfalángica distal, y esta rama dorsal va a formar una arcada superficial que está sobre la base de la falange distal. Dorsalmente va a tener unos vasos que van a ir hacia distal y van a formar otra arcada u otro arco, que es el arco subungueal, y en la parte más distal va a formar un arco distal. Estas ramas después van a haber ramas terminales que se van a anastomosar entre ellas y van a dar toda la circulación de la punta del dedo. En el lecho ungueal, pues podemos ver que es una malla, una red de vasos que está en una ubicación más paralela, y cuando vemos la microvasculatura de la uña, entonces podemos ver que en la matriz o en el lecho ungueal, esta irrigación va a estar dada por los vasos y unos bucles de capilares que se van a ir volviendo más largos y más inclinados entre más distal estén. En la matriz germinal no va a haber estos bucles, sino que va a haber como un plejo rectangular que está sobre el lecho ungueal y va a ayudar a dar toda la irrigación. Cuando hablamos del drenaje venoso, vamos a obtener dos sistemas, un sistema que es superficial y un sistema que es profundo. El sistema profundo va a ser más pequeño y el sistema superficial o dorsal va a estar compuesto por varias venas, la vena dorsal, las venas laterales y las venas palmares, que van a formar una anastomosis entre ellas. Las venas laterales, como las vemos aquí y aquí, se van a anastomosar y formar un arco distal venoso. Como característica, este arco pues, no va a tener válvulas dentro de ese sistema. Cuando hablamos de la inervación, entonces tenemos el nervio digital que viene de cada lado y se va a trifurcar y va a dar tres ramas principales. Estos nervios, cuando llegan a la pulpa la parte más distal del dedo, se van a organizar en unos cuerpos que se llaman cuerpos glómicos. Estos cuerpos glómicos van a estar rodeados o van a estar cerca de los vasos arteriales, y lo que van a hacer es jugar entre ellos dos y regular el flujo sanguíneo de la punta del dedo. Entonces, la cercanía entre esos cuerpos glómicos lo que va a hacer es que va a permitir que haya una transferencia de temperatura entre ellos y así regular nuevamente la irrigación del dedo. La punta del dedo se puede pensar también como un órgano táctil y un órgano de sensibilidad. Entonces, como lo recordamos pues, de lo más básico de medicina, estos son los cuerpos o los corpúsculos que van a ser parte
de la punta del dedo y que van a estar ubicados ahí. Tenemos los corpúsculos de Pacini, que recordamos que son encargados de la vibración rápida y la presión mecánica profunda, van a estar ubicados en el tejido subcutáneo. Vamos a tener los corpúsculos de Meissner, que están encargados del tacto suave y están ubicados entre la dermis y la epidermis. Los corpúsculos de Ruffini, que están encargados de reconocer el movimiento y en general estímulos, y los discos de Merkel, que están encargados de reconocer la presión o detectar la presión. Ahora, pasando a la parte de qué es una lesión de la punta del dedo. Una lesión de la punta del dedo es cualquier tipo de lesión que esté de tejidos blandos u óseos que está distal a la inserción de los tendones flexores y extensores. En Estados Unidos representan más o menos unas 5 millones de visitas al departamento de urgencias. La población pediátrica va a representar casi 2/3 de todas las lesiones de la mano, y lo más común que se ve en estos casos es que sea secundario a un trauma por aplastamiento, generalmente con puertas. En los adultos va a estar relacionado con las actividades laborales. El mecanismo en orden de aparición va a ser laceraciones, después aplastamiento o trauma por aplastamiento y después avulsiones. Los dedos que generalmente van a estar comprometidos, o los que más se comprometen, son el índice, el pulgar y el dedo medio. Entonces, encontrar la información en Colombia no es muy fácil, sin embargo, hay 2 estudios recientes donde se puede ver más o menos cómo es la distribución. Este primer estudio es un estudio hecho en Medellín, en el CES, en donde cabe recalcar o mencionar que se miraron solamente pacientes quirúrgicos entre 2005 y 2009. Encontraron 86 pacientes que cumplían sus criterios de exclusión, pero quiero que vean la distribución o cómo se distribuyen los pacientes y los mecanismos de lesión. Pues la mayoría son hombres con un promedio de edad de 34 años. Las lesiones más comunes fueron lesiones del pulpejo, matriz ungueal, y la contingencia en el 60% de los casos estaba relacionado con un accidente laboral. Por otro lado, tenemos otro estudio, que es un estudio realizado en el Hospital San José, donde encontraron 91 pacientes. La mayoría eran hombres, nuevamente, lo más común eran traumas por aplastamiento, y en 64 casos, la mano dominante fue la más afectada, con el índice y el dedo medio siendo los dedos más afectados. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que podemos encontrar? Entonces, podemos encontrar un hematoma subungueal, que es una lesión directa de la matriz estéril o germinal que lleva sangrado, una laceración que puede ser cutánea o de leche ungueal, trauma por aplastamiento, que característicamente es un trauma en un gran área de la punta del dedo y está asociado con fracturas más o menos en un 50% de los casos. También podemos tener avulsiones, que es una pérdida parcial o total del leche ungueal con exposición de la falange distal en algunos casos, las amputaciones, que son completas o parciales. Con respecto a amputaciones, ahora me voy a detener, como lo dije ahorita, solamente en las clasificaciones, porque es un tema que se va a tratar en una de las charlas futuras. Las infecciones y quemaduras también, que solamente voy a mencionar porque es un tema que de por sí hace una charla sola, en la que podemos encontrar quemaduras químicas secundarias a álcalis o ácidos e hidrocarburos, quemaduras térmicas por frío o quemaduras eléctricas. Entonces, tenemos un paciente que tiene una lesión de la punta del dedo y llega a urgencias. ¿Qué es lo que tengo que saber cuando llega este paciente? Tengo que evaluarlo, saber cuál es el mecanismo de lesión, la profundidad de la lesión, si es que la hay, si hay exposición o tendinosa, si hay contaminación. Los factores del paciente son realmente importantes, saber la dominancia la lateralidad, la profesión del paciente, las enfermedades y condiciones, por ejemplo, fumar u otro tipo de condiciones que me puedan llevar a una alteración en los casos que yo quiera hacer un colgajo, necesito hacer una reimplantación, y también saber el nivel de la lesión. ¿Cómo voy a evaluar estos pacientes? Tengo que hacer una inspección, tengo que ver el llenado capilar. Se recomienda hacer un bloqueo digital para poder evaluar bien el paciente, y en esa misma línea tengo que tener también un torniquete digital para hacer una exsanguinación en los casos que sea necesario y poder evaluar bien la lesión que tenga este paciente. Y esto se va a asociar también, o tengo que complementarlo con una irrigación del dedo para poder saber cómo es la lesión y poderla definir. Las imágenes que voy a tomar, una radiografía con las proyecciones AP lateral y oblicua, puedo evaluar las fracturas, descartar que existan cuerpos extraños, y cuando el paciente sufre una amputación, pues tengo que tomar también una radiografía para poder ver el estado de esa parte que se perdió. Con respecto a las amputaciones, entonces hay bastantes clasificaciones, empezando desde los 80s,
Esta es una imagen donde podemos ver las diferentes clasificaciones que, no todas, pero sí algunas de las diferentes clasificaciones que hay y su relación, cómo se relacionan entre ellas. Voy a hablar específicamente de unas, entonces, inicialmente la primera de las clasificaciones que hubo fue en 1980, la clasificación de Allen, que hablaba con respecto al nivel de la amputación de la punta del dedo. La tipo 1 es cuando solo el pulpejo está comprometido, la tipo 2 cuando hay pérdida del pulpejo y de la uña, la tipo 3 cuando hay pérdida parcial de la falange distal más pérdida correspondiente del pulpejo y de la uña, y la tipo 4 cuando hay una pérdida de la falange distal con compromiso de la lúnula, el pulpejo y la uña. Después de eso tenemos otra clasificación que es la clasificación de Tamai. Acá en esta imagen podemos ver como la diferencia o la comparación entre la clasificación de Tamai y la clasificación de Allen que acabo de mencionar, en donde tenemos la zona 1, en donde hay es distal del pliegue ungueal, y la zona 2 entre el pliegue y la interfalángica distal. Tenemos otra clasificación, donde tenemos la clasificación de Fassler, que está basada en la geometría de la pérdida del pulpejo y si hay o no hay exposición ósea. La A es cuando hay cuando hay una lesión palmar oblicua sin exposición ósea. La B, cuando es ese mismo tipo de lesión, pero hay una exposición ósea. La C, una lesión transversa. Y la D, cuando hay una lesión dorsal oblicua y hay exposición ósea. Entonces, todas estas clasificaciones se usan ampliamente y una de las cosas que tienen estas clasificaciones, uno de los problemas que tienen estas clasificaciones es que muchas veces hablan de la punta del dedo como un todo y como un conjunto. Entonces, debido a esto, se creó una nueva clasificación, una de las últimas clasificaciones que ha salido, que es la PNB, donde se habla de la lesión del pulpejo, de la uña y del hueso de manera independiente. Esto nos da un sistema de codificación de 3 dígitos. Sin embargo, el problema de esta clasificación es que es muy complejo para usar como en la práctica clínica diaria y sobre todo en el servicio de urgencias. En esta tabla podemos ver cada uno de los ítems que se incluyen, no me voy a detener en ellos, pero sí quiero mostrar un par de ejemplos en donde se puede ver cómo se clasifican estas lesiones. Entonces, tenemos esta primera lesión, en donde es una lesión transversa, en donde hay una pérdida distal transversa, lo que nos da un puntaje de 3 en el pulpejo, un puntaje de 6 en la uña, dado que hay una pérdida distal de los 2/3 distales, y además, y finalmente, un puntaje de 6 porque hay una pérdida de la mitad distal de la falange distal. Otro ejemplo en donde tenemos una lesión oblicua, en donde tenemos en la pulpa tenemos una lesión lateral o una pérdida lateral, en la uña nuevamente tenemos una lesión lateral y en hueso en este caso no tenemos una lesión ósea, entonces nos da un puntaje de 0. El último ejemplo de este caso, entonces, tenemos también una lesión en donde no hay una lesión del pulpejo, entonces un puntaje de 0, la uña está lesionada porque hay una pérdida proximal de la uña o del lecho ungueal y también tenemos una fractura desplazada, entonces nos da un puntaje de 0,44, o no un puntaje que corrijo, sino más bien una codificación de estas lesiones. Pasando ya a hablar de lesiones más específicas o de las lesiones de punta de dedo, entonces, primero que todo tenemos los panadizos, que es una infección, entonces, señor. Para hablar de clasificaciones, entonces, Allen puede ser la mejor y la más utilizada. Entonces, si se quieren aprender alguna de ellas, apréndase Allen y así hablamos un mismo lenguaje. Segundo, la clasificación de Tamai se hizo de manera que los microcirujanos hablaran un lenguaje más claros entre ellos y fue pues propuesto por Tamai. Inclusive Tamai la subclasificó en zona 2A y B y esto dependía del arco palmar de la pulpa, como usted bien lo dijo. Entonces, si queremos hablar, digamos que para la fundación o para que ustedes se lleven algo para la casa, siempre hablemos de Allen, y si vamos a hablar de reconstrucción microquirúrgica, hablamos de clasificación de Tamai. Listo. Entonces, continuando o hablando de las lesiones, empezando con lesiones más específicas, entonces, inicialmente tenemos las infecciones donde podemos encontrar el panadizo, que es secundario a una herida puntiforme, se puede formar un absceso,
que es un absceso subcutáneo en el pulpejo. Como lo habíamos mencionado ahorita, y si se acuerdan, pues tenemos las fibras o los tractos fibrosos que vienen desde el periósteo y esto me divide en compartimentos, entonces pueden formar abscesos dentro de estos compartimentos, va a aumentar la presión y va a causar dolor y edema en la punta del dedo. El germen más común involucrado va a ser el Staphylococcus aureus. El tratamiento va a ser descompresión. Si hay tejido necrótico, pues se debe hacer un desbridamiento y se recomienda dejar la herida abierta para favorecer el drenaje cuando lo hay. Las complicaciones de este tipo de lesión, si no se trata de manera adecuada, pues puede haber necrosis u osteomelitis. Pasando a otra de las infecciones que encontramos, entonces tenemos la paronychia, que es una inflamación de tejidos que van a rodear la uña. Básicamente lo que pasa es que hay una alteración del sello o ese cierre entre la uña y el pliegue ungueal y el lecho, y puede haber dos tipos de infección. La aguda, que va a requerir un drenaje, va a ser secundaria a un Staphylococcus aureus, una Klebsiella pneumoniae, o una infección más crónica que también requiere drenaje en algunos casos, que es de secundaria exposición ambiental. Esto puede ser humedad o irritantes y va a estar asociado también a características del paciente, pacientes que tienen diabetes o pacientes que son insuprimidos, y por eso el germen más común en estos casos va a ser los hongos, en especial la cándida. Después tenemos la lesión del lecho ungueal y voy a hablar de esto primero porque casi todas las otras, de las otras cosas que voy a hablar... Andresito, señor. Deme Panadizo la imagen, por favor. Sí, señor. Cada vez que van un panadizo así, Andresito lo explicó muy bien, y es que como el pulpejo o la pulpa del dedo tiene tantos septums, cada septum se manifiesta como un compartimiento. Entonces, por eso es que duele tanto, porque como ellos no tienen para dónde expandirse, hacen grandísimo o producen grandísimo dolor. Por eso el tratamiento de estas infecciones es romper los septum que están en el pulpejo de los dedos, porque aparte que son tan fibrosos, pueden haber comunicaciones entre ellos y afectar los septum radial hasta indicación quirúrgica, incisión longitudinal en el pulpejo del dedo y con una Kelly separar todos los septums para permitir el drenaje. Si quieren le ponen un punto, si quieren no le ponen ningún punto para permitir el drenaje, pero siempre hay que abrir y separar esos septum hasta el hueso. La siguiente, Andresito. La paronychia, cuando hay paronychias crónicas, yo le recomendaría siempre descartar cáncer, escamo o vasocelular o espinocelular, inclusive melanoma. Es esa infección crónica que no se mejora, que no se mejora, que no se mejora. Cuando lo lleven a salas de cirugía o cuando le hagan el drenaje, siempre tomen muestras y mándenlo a biopsia y a patología, porque esto puede ser una enfermedad pues neoplásica que se manifiesta como una sobreinfección. Entonces, en estas infecciones crónicas, siempre sospechar que no tenga una neoplasia. Perfecto. Siempre tratar... Una pregunta, cuando se habla de crónico, ¿cuándo se puede empezar a pensar en eso? 3 meses de infección. Listo. Y cuando traten de hacer el drenaje de estos abscesos, vayan desde la uña hasta la piel, no de la piel a la uña, porque muchas veces la matriz o la placa o la matriz estéril de la uña puede estar intacta, y si ustedes van de la piel a la uña, pinchan por debajo de la uña y produce una infección más generalizada con osteomielitis. Entonces siempre acostúmbrense, por favor, o tengan la costumbre de la uña hacia la piel y levantar todo el tejido, y pues evidentemente esto toca drenarlo. Hay una de las cosas importantes también para complementando lo que dice Jorge, una de las cosas que me enseñó, o pues que nos enseñó el doctor de Bedut, es que es muy simple, una cosa muy simple, es coger con un copito, un cotonoide. No sé si se dice cotonoide. Un copito Johnson. Un copito Johnson, y en agua
se puede hacer el drenaje, o sea, no tiene que ser... Sin necesidad de abrirlo. De abrirlo. Ustedes van peinando, por decirlo de alguna manera, sobre la placa ungueal, sobre la uña, hacia proximal, como levantando el eponiquio, y en algún momento eso se levanta y trum, drena completamente sin tener que hacer ninguna incisión, como bien lo dijo Jorge, sobre la piel ni sobre la placa ungueal. Y eso generalmente drena mucho. Por supuesto, en pacientes agudos, no Sí, que llevan meses con el problema, pero si llevan 4 o 5 días, el dedo entre agüita caliente y con el copito se mueve hacia el paroniquio y normalmente eso drena solo. Por supuesto hay que darle antibióticos, pero no hay necesidad de hacer ningún drenaje. Y muy importante también, que eso lo ve uno muchas veces, que a veces llegan remisiones de paciente con panadizo y es una paroniquia, o viceversa. Paciente con paroniquia y es un panadizo. Son dos cosas completamente diferentes para tener en cuenta eso. Listo, muchas gracias. Entonces, continuando, teníamos, bueno, lo siguiente que voy a hablar de la lesión del lecho ungueal y voy a hablar de esta primero porque las siguientes lesiones o muchas de las lesiones, las avulsiones, las fracturas van a tener o van a requerir una reparación del lecho ungueal. Entonces, el mecanismo cuando esto se lesiona generalmente va a ser secundario a laceraciones, a traumas por aplastamiento, a la avulsión o por mecanismos de herramientas de alta velocidad como lo pueden ser las sierras. Hay que descartar siempre una fractura porque hasta el 50% de los casos va a estar relacionado. La estructura de cómo lo voy a manejar va a seguir generalmente estos pasos, en donde lo primero que debo hacer es preparar al paciente. Cuando lo voy a reparar, voy a preparar al paciente, entonces voy a poner el paciente en supino con un brazo sobre una mesa, voy a tener que hacer asepsia y antisepsia, el bloqueo digital, después de esto por la analgesia, tengo que visualizar la lesión, entonces voy a poner pues tengo que poner torniquetes digitales para garantizar la hemostasia y elevar la uña en caso tal de ser necesario. Voy a irrigar, entonces tengo que lavar con solución salina para visualizar y retirar los cuerpos extraños y así poder ver bien el lecho ungueal. Después voy a cerrar, ahorita voy a hablar un poco más de eso y finalmente tengo que inmovilizar al paciente. Entonces siempre va a seguir como este mismo esquema en la mayoría de los casos. Entonces, como lo había mencionado ahorita, entonces lo importante, el bloqueo digital, asepsia y antisepsia, cubrirlos con campos estériles siempre. Tengo que garantizar una exanginación adecuada y poner el torniquete alrededor de la falange proximal. Voy a retirar la uña. ¿Y cómo voy a retirar la uña? Entonces, voy a insertar la punta de unas tijeras, como lo vemos en esta imagen de acá, en la primera imagen, como lo vemos aquí, si ven el marcador aquí. Entonces, voy a levantar las tijeras, voy a empezar a abrirlas despacio y separar, y puedo usar también un elevador de periósteo para ayudar a liberar el borde debajo de la uña. Después de esto voy a retirar y debo limpiar muy bien la uña y realizar el examen del lecho, realizando desbridamientos si es necesario. Sin embargo, no es aconsejable hacer un desbridamiento excesivo y realizar irrigación. ¿Cómo voy a repararla? Voy a reparar el lecho ungueal con una sutura absorbible 6.0 o 7.0. En este caso, bueno, después de haber hecho la reparación del lecho ungueal, voy a volver a poner la uña en la posición original. Esto me va a servir primero para un molde de la uña que va en la nueva uña y además de eso como férula en caso tal que haya una fractura. Debo asegurar la uña que he puesto con una sutura y esto se va a hacer, esto se puede hacer de varias maneras. Hay diferentes formas de hacer las suturas y diferentes formas de ponerla. Entonces puedo pasar puntos a través de la uña y el pliegue ungueal y para que se mantenga en su lugar. Finalmente voy a cubrirla e inmovilizarla. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo la uña? Si no la tengo, puedo usar varios sustitutos. Se puede usar un sustituto de silicona, una lámina de acetato, una lámina de aluminio, una lámina de acrílico y incluso, por ejemplo, en varios sitios vi que se puede usar el material o el empaque de la sutura para poder cubrir el lecho ungueal. Una de las cosas que no mencioné anteriormente, también es importante o se recomienda hacer un agujero sobre la uña para que esto favorezca en caso tal que haya drenaje o para que salga la sangre en este caso. Andresito. Señor. Por ejemplo, si se dan cuenta, Andresito ha mostrado en la mayoría de las reconstrucciones o la colocación de las uñas ese punto en el eponiquio. A mí no me gusta
porque este cierra y crea sinequias. Yo usualmente lo que hago es que le hago un punto continuo desde el borde radial hasta el cubital y solamente dejo la uña puestecita, porque como usted lo explicó, la generación puede solamente durar un par o 3 días. Uno pone la uña es para evitar que el eponiquio se cierre y hayan sinequias y haya deformidad de la uña, dolor, infección. Pero traten en lo posible, o bueno, esa es mi recomendación, de no ponerle ese punto arriba porque eso es lo que crean las sinequias. Yo no sé si los demás cirujanos de mano recomiendan. No, Yo estoy de a mí acuerdo sí me gusta ese punto arriba. ¿Por qué? Las sinequias generalmente se van a formar realmente. Lo que está haciendo es aplicar la placa ungueal exactamente allá en la matriz para... Ya, yo estoy más de acuerdo con la posición del doctor Quintero. eh, de no desprendida. Es decir, si la matriz se luxó, la parte proximal, pues hay que reposicionarla en el sitio. Pero si es para colocar la uña, solamente con colocar la uña a presión y hacer la sutura de radial a cubital, con eso he tenido un buen resultado. Una cosa importante, miren la forma del agujero en la uña. Es la mejor forma de hacerlo, no con una uña, sino con el bisturí, no con una aguja, sino con el bisturí, haciendo un orificio que no se va a cerrar. y yo tampoco le pongo ese punto ahí en el eponiquio. A mí me gusta un punto que me, a ver si puedo dibujarlo acá. Creo que salía anterior, que se iba hasta el hiponiquio, desde el epiniquio, pero superficial, sin perforar la uña. Yo pongo uno que va, entro por acá. ¿Sí está dibujando? No, señor. No, No, bueno. No sé, entonces. Andrés, devuélvase todos, que había un esquema que creo que ahí está lo que quiere decir Luis Fernando. Ahí, Sí, mire el es un número 4. punto. Es, así no como este, sino entrando como está el número 1. Entra aquí en el número 1, acá, volteo Doctor acá. Latorre sí está dibujando. Lo que usted hizo sí dibujó la línea azulita. Perfecto. Y entra acá y salgo acá y esto se anuda aquí encima con este de aquí y se hace el nudo. Y aquí pues ese punto no le está haciendo pues ningún daño al eponiquio ni al lecho ungueal y evita pues que la uña se vuelva a salir hacia distal. Ok. ¿Me expliqué? Sí, señor. Ok. Entonces, para continuar, voy a quitar el... Ya. Ya se borró lo que ha hecho el doctor. Listo. Para continuar, entonces, pues una de las siguientes lesiones es la avulsión. Hay una avulsión de la uña y la porción del lecho ungueal. Esto va a estar acompañado por una laceración del lecho dentro del pliegue ungueal. Y lo que se debe hacer, o los objetivos del tratamiento, es hacer una reposición del lecho para obtener una reconstrucción lo más anatómicamente posible. En estos casos, además de esto, voy a encontrar algunas veces un fragmento de lecho que está unido a la uña que se acaba de perder y pues es importante en lo posible recuperarlo. Para el tratamiento debo hacer en las lesiones simples, voy a hacer una incisión del hiponiquio como lo vemos aquí, voy a tener una incisión en este caso, voy a separarlo y pues voy a hacer una elevación del hiponiquio para poder exponer toda la matriz germinal, voy a hacer el lavado de todo lo que mencionamos anteriormente y una remoción de los fragmentos del lecho, si los hay, voy a reparar el lecho y el hiponiquio con nylon 6 ceros y reemplazar la uña en los casos en los que haya. Una vez más, es muy importante que si el paciente trae el fragmento de la uña, limpiar muy bien todo el lecho ungueal que está en la uña, que está pegado a la uña, y tratar de reimplantarlo. En algunos casos esto no es posible, pues hay una pérdida significativa de la matriz. En estos casos, si no voy a detenerme mucho en esto, puedo hacer dos tipos de tratamientos. Entonces puedo hacer un injerto de espesor parcial, en donde voy a sacar áreas sanas del dedo que está comprometido, o puedo hacer también injertos de espesor total, en donde voy a
muchas veces no se hace porque puede causar una deformidad del área donante. Sin embargo, puedo sacar del lecho ungueal del dedo gordo del pie, o también puedo hacer colgajos rotacionales. En este ejemplo podemos ver una abulsión pues de una porción muy pequeña, casi un 25-30% de la uña. Acá vemos la parte inferior de la uña con el lecho ungueal, la reimplantación del lecho y de la uña, y un resultado un año después. Para continuar entonces los hematomas subungueales, va a haber una presencia de sangre debajo de la uña que va a separar la uña y el lecho ungueal. Básicamente, si la uña queda preservada después del trauma, va a aumentar la presión en un espacio que es confinado. Esto va a causar dolor severo y voy a necesitar hacer una evacuación. El mecanismo suele ser una compresión de la uña contra la falange distal. Esto está dado por un trauma por aplastamiento. Necesito tomar radiografías. Y lo que se ha dicho históricamente es cuando hay un compromiso menor al 50% o sin dolor, puedo intentar un manejo conservador. Un compromiso mayor al 50%, como en este caso, que es del 100% con dolor, voy a retirar la uña y hacer una reparación del lecho ungueal o una exploración del lecho ungueal. Pero entonces, ¿de dónde sale esto? Eso del 50% salió de este estudio publicado en 1987, en donde cogieron a 47 pacientes. Los estudiantes que habían tenido un hematoma subungueal, le tomaron radiografía a todos los pacientes, y además de eso midieron el largo y el ancho de la uña y el largo y el ancho del hematoma. Sacaron una relación y dividieron los pacientes en 3 grupos. Los pacientes que tenían un compromiso menor al 25%, menor al 50%, y aquellos que habían tenido un compromiso mayor al 50%. Finalmente concluyeron que los pacientes con hematoma subungueal mayor al 50% tenían una incidencia del 60% de tener una laceración que requería una reparación, y si estaba acompañada de una fractura, esto subía el 95%. Entonces, después de esto se usó como el punto de corte el 50%. Sin embargo, hay otros estudios como este que estoy mostrando acá, en donde evaluaron a 53 pacientes, y en este caso niños, y los aleatorizaron a varios grupos. 26 quirúrgicos, es decir, retiro de uña, exploración, reparación de la laceración, y 27 no quirúrgico, que a su vez se divide en 2. Grupo de observación en donde no les hicieron absolutamente nada, y otro donde les hacían una refinación sin retirar la uña, y vieron en 2 años qué pasaba. Al final se dieron cuenta que no había ninguna diferencia sin importar el tamaño del hematoma y la presencia de la fractura o la edad del paciente. Entonces, la recomendación de retirar la uña, según lo que vi, quisiera tener como la opinión de ustedes, es tener en cuenta los bordes, la estabilidad de la uña, si hay fracturas asociadas y si hay dolor en este caso. No sé ustedes qué recomiendan en estos casos. Yo creo que en los niños, recordemos, son como las lagartijas que se le corta la cola y vuelve y les crece. Esas lesiones tienden a mejorarse sin necesidad de hacer retiro de la placa ungueal. Pero en un adulto yo sí. El otro punto es que se dice trefinación, no es la punción con una aguja, que la aguja tiene un borde biselado. Entonces el orificio que uno hace es oblicuo, es más pequeño, y apenas saca la aguja se cierra nuevamente. Entonces toca hacer un agujero. Por eso a veces se hace con un clip que se pone al rojo vivo, o se hace con un equipo de odontología, una pequeña fresa, que generalmente no la tenemos tan disponible en urgencias. Por eso, si tiene más del 50%, recordemos que tenemos una buena porción de la uña por debajo. O sea que si uno ve el 50% de la lámina ungueal que vemos, es como el 60 o el 70% de todo el hematoma que en realidad tiene. Entonces, si es un adulto, como lo mostraba el primer trabajo que nos mostraron, es importante hacer la reparación. Entonces, yo creo que este artículo es muy claro en esa situación. Y en los niños, pues considerarlo depende. Si tiene levantado, los hematomas son un caldo de cultivo, y la uña y sus alrededores tienen muchos gérmenes, pueden ser un caldo de cultivo perfecto. Acuérdense que los cultivos son o agar chocolate o agar sangre. Si uno lo deja ahí con sangre, pues es muy fácil que se pueda infectar. Ok, muchas gracias. Entonces, perdón. Para adicionar lo que dieron los doctores, yo siempre prefiero drenar el hematoma, no importa cuán grande esté.
Si es mayor del 50%, reparo el lecho, quito la uña y reparo el lecho. Pero hay una cosa que en estos trabajos nunca hablaron, y es que ese hematoma diseca la uña y la uña se cae entre 3 a 6 meses. Yo no sé si a alguno de ustedes se le ha caído alguna vez una uña, pero tener un dedo sin uña es lo más incómodo y lo más raro que uno puede sentir. Entonces no es solamente para, pues obviamente es para mirar que no esté lesionado el lecho, repararlo, evitar la infección y además evitar la disección de la placa ungueal y evitar que se caiga. Entonces yo sí le recomendaría, yo lo recomiendo es siempre drenar el hematoma subungueal y más aquellos que son bien cerquita al eponiquio porque esos son los que más disecan la uña. Y como el doctor Pinilla lo dijo, la forma más fácil es calentar un clip en urgencias, la punta y un clip con un mechero, pues con un briquet o con pues un encendedor y quemar la uña. Tan pronto uno quema la uña, la derrite y ahí mismo drena. Y no hay ningún miedo en hacerlo sobre el hematoma porque ahí ya está disecado con el lecho y no, pues la probabilidad que uno siga derecho, aunque es muy alta, pero no es tan como tan grave o tan difícil no hacerlo. Listo. Entonces, muchas De gracias. todas maneras, siempre hay que cubrirlos con antibióticos, por lo que comentaba el doctor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como lo mencionaron, la trepinación va a ayudar al alivio del dolor. Y también históricamente se ha usado un clip. Una de las cosas que encontré ahorita que me pareció muy curioso es que se está usando más el microcauterio, se recomienda usarlo más porque ahorita los clips tienen una aleación diferente, entonces la temperatura que se requiere es mucho mayor y es mucho más complicado hacerlo en urgencias. Lógicamente, para preservar, como vamos a entrar leche ungueal, asepsia y antisepsia, y la punta caliente va a pasar la uña, va a drenar el hematoma y además de esto el hematoma va a ayudar a enfriar el clip y va a prevenir que se dé una quemadura. Ahora, hablando de la siguiente tipo de lesiones, vamos a tener fracturas en penacho, que son las fracturas más comunes de la mano. Va a ser secundario un trauma por aplastamiento. En el examen físico es importante evaluar la movilidad de la interfalágica distal y la sensibilidad. La estabilidad intrínsecamente va a estar dada por la uña y por el pulpejo, como lo vimos anteriormente. Va a estar asociada con lesión de tejidos blandos, con lesión del lecho ungueal o del pulpejo o hematomas subungueales. Y los tipos de fractura que pueden encontrar son los longitudinales, los transversos, los conminutos, fracturas abiertas, que es cuando, o inestables, cuando hay una lesión o alteración del pulpejo o del lecho ungueal, y las fracturas cerradas, que son estables o no desplazadas. El tratamiento sencillo, en la mayoría de las fracturas las voy a manejar no quirúrgicamente, voy a inmovilizarlo con una férula por 3 a 4 semanas. Hay proponentes de férula palmar y hay otros que dicen que puede usarse una férula dorsal, entonces la dorsal pues, me va a permitir el uso va a tener el cubrimiento del pulpejo y además de eso voy a poder usar el dedo. En las fracturas que requieren un tratamiento quirúrgico van a ser esas fracturas que son desplazadas, que tienen extensión diaficiaria o la superficie articular y las fracturas abiertas. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puedo tener con estas fracturas? Que haya un dolor persistente, una infección, puede haber una intolerancia al frío o a la alteración sensitiva, especialmente hipersensibilidad, puede haber deformidad de la uña y malunión o no unión. Entonces la malunión y la no unión es raro que pase, si muchas veces no requieren tratamiento quirúrgico, y cuando se requiere tratamiento quirúrgico, pues están indicados, como en estos dos artículos que voy a mostrar, el uso de tornillos de compresión cortical. Es raro que se requiera, pero algunas veces es necesario porque el paciente persiste después de un tiempo con bastante dolor. Sin embargo, los estudios que hay respecto a esto se limitan a una serie de casos. Por ejemplo, esta, que es una de las más grandes que encontré, en 2014, en donde hablan de 18 pacientes. La cirugía para tratar la no unión se realizó más o menos hacia las 13 semanas. Se usaron tornillos de compresión sin cabeza, estos pacientes después del tratamiento quirúrgico no requirieron terapia física, ninguno tuvo complicaciones y a todos se les quitó el dolor. Finalmente, como lo mencioné antes, que los pacientes pediátricos son una población muy importante en este tipo de lesiones, entonces por eso es importante hablar de la fractura de Seymour, que es una fractura desplazada de la falange distal que está asociada a una laceración del lecho ungueal. Nuevamente, va a ser dado por un trauma por aplastamiento. En el examen físico voy a encontrar flexión de la falange distal y esto no es porque haya una lesión tendinosa,
sino porque el tendón extensor que está en la epífisis de la falange distal va a estar en la epífisis de la falange distal y el flexor digitorum profundus va a estar en la metáfisis. Y lo que va a hacer es que la lesión va a haber un imbalance entre los dos. En las radiografías, pues voy a tener la radiografía AP lateral y oblicuo, sin embargo, la radiografía la radiografía lateral y oblicuo son las que más información me van a dar. El tratamiento de estas fracturas va a ser voy a tener que llevar a estos pacientes a cirugía muchas veces para hacer una exploración quirúrgica del lecho, tengo que hacer una retracción del leponiquio como lo vimos anteriormente, tengo que reparar el lecho en caso de ser necesario y voy a hacer una hiperflexión para poder retirar el tejido que está interpuesto y me ayuda a que me cause la deformidad. Después de esto voy a hacer una extensión para alinear nuevamente la fractura. Después de es un deslizamiento epificiario, ¿no? Es un deslizamiento epificiario. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por la aclaración, perdón. Finalmente, estos pacientes, pues, muchas veces, como lo mencioné también, otro de los problemas es que pueden quedar con dolor y es importante realizar una terapia de desensibilización. Voy a mencionarlo brevemente porque también esto es un tema grandísimo, en donde el protocolo de desensibilización va a consistir en una terapia de 3 fases. Lo primero que voy a usar es texturas diferentes, en donde tenemos estas barras con 10 texturas diferentes y debo iniciar con las texturas que más dolor le causan al paciente y de ahí empezarse a mover hacia las diferentes otras texturas. También voy a tener contacto con partículas, voy a poner la mano dentro de estas cajas o contenedores con diferentes texturas por al menos 10 minutos y finalmente también en esta misma terapia de sensibilización es muy importante la vibración, donde se usa por un promedio de 10 minutos también. Es importante también porque la vibración es uno de los primeros indicadores de reinervación sensitiva. Ya para terminar, no me voy a detener en este flujograma, sin embargo, me pareció interesante porque es un flujograma de cómo se va a hacer el manejo inicial de las lesiones de punta de dedo. Este fue el artículo que mencioné antes en el Hospital San José, en donde muestran pues, cómo se ven tratar las fracturas, las fracturas del lecho ungueal, cuál es el seguimiento y además de eso, cuál es el tratamiento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo para adicionar. Muy buena, Andresito, como siempre, muchas gracias. Muy completa. Andrés, muy buena esa revisión, lo felicito. Muchas gracias, doctor. Andrés, muchísimas gracias por la actualización. A ustedes, muy queridos. Gracias, Andrés. Excelente revisión. ¿Preguntas o dudas? ¿Cuál? Parece que no. No, señor. Muchas gracias a todos.